¿Quieres pasar de esto a esto? Calcular la cantidad de agua para utilizar con las acuarelas es una odisea, y más cuando quieres hacer degradados de color. Hoy te voy a enseñar cómo puedes hacerlo correctamente aplicando la técnica del húmedo sobre seco. Bienvenida, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Anel, soy artista, ilustradora y estoy especializada en la técnica de la acuarela. En este video tutorial de hoy vamos a repasar la técnica del húmedo sobre seco con las acuarelas haciendo degradados de color. En el video anterior te enseñé cómo podemos hacer estos degradados de color de más claro a más oscuro jugando con la cantidad de agua y pigmento con las acuarelas. Si no has visto este video, aquí arriba te lo dejo para que lo puedas consultar. Pero claro, cuando hicimos esta práctica la hicimos con los elementos por separado y solamente aplicamos este concepto con un solo color y con agua. Hoy lo vamos a complicar un poco más, vamos a hacer este mismo ejercicio, pero en lugar de aplicarlo por separado, lo vamos a aplicar haciendo un degradado de color y luego vamos a hacer una práctica más en la que vamos a pasar de un color a otro. Y con estos conceptos claros ya podremos ir a pintar nuestro marcapáginas, que el proyecto de hoy es muy chulo. Pero antes, como siempre, vamos a hacer un poquito de teoría. Cuando hablamos de la técnica húmedo sobre seco, a lo que nos referimos es que cuando estamos pintando, nuestra superficie está seca y nuestro pincel está húmedo. Y tenemos dos maneras de aplicar esta técnica con las acuarelas. Podemos aplicarla en el papel directamente, virgen, es decir, que no tiene nada por debajo, y aplicar la acuarela con nuestro pincel, que es la forma más habitual. O también podemos aplicarlo de otra manera, que es con veladuras, es decir, hacer primero unas capas muy suaves de acuarela por debajo, dejar que se seque muy bien y luego aplicar color por encima. Estas son las veladuras y es una aplicación del húmedo sobre seco. Pero esto de aquí nos lo vamos a dejar para otro momento. Hoy nos vamos a centrar en la técnica del húmedo sobre seco sobre el papel. Ahora sí, hecha la teoría, vamos a hacer las prácticas. Vamos a hacer dos prácticas aplicando el húmedo sobre seco en nuestro papel. Primero vamos a repasar los conceptos básicos de las transparencias, yendo desde una acuarela muy poco concentrada a una acuarela más concentrada, y luego ya pasaremos a la siguiente dificultad, que será cambiar de color. Pero primero nos vamos a quedar con este ejercicio. Como te he dicho, una de las grandes dudas de mis alumnos en las clases es cuánta cantidad de agua utilizar con las acuarelas, porque muchas veces nos pasamos de largo y nos quedan unas manchas que a lo mejor no queremos, o nos pasamos de utilizar demasiada poca acuarela y luego acabamos como rascando el papel y repasando muchísimas veces. Por eso es interesante hacer estos ejercicios, así que vamos a empezar haciendo esta práctica en la que vamos a pasar de acuarela más clara a acuarela más opaca, más pigmentada, utilizándolo como un fondo de nuestro marcapáginas. De hecho, cuando se pintan paisajes para hacer atardeceres o cielos, se suele utilizar más o menos este tipo de técnica. Vamos a empezar. Yo para esta práctica he elegido un turquesa. Lo que he hecho es poner agua aquí y agregar un poquito de acuarela del color que voy a hacer el gradiente, y voy a aplicarlo aquí en mi papel. Y aquí está la gracia. Cuando bajo, si te das cuenta, aquí se forma como una gotita de agua. Es desde ahí de donde siempre voy a arrastrar la acuarela, nunca desde aquí que está más seco, siempre desde donde ha quedado la gotita de agua. Aquí voy a volver a añadir un poco de turquesa. Y desde esta gotita voy a arrastrar el agua y voy a volver a pintar otra línea. Voy a añadir otro poquito de acuarela y voy a volver a hacer exactamente lo mismo. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Yo me voy a quedar haciendo esto hasta el final y luego comentamos. Si te está gustando el vídeo, ya sabes, puedes suscribirte al canal, y si no quieres perderte ninguno de los vídeos, puedes activar la campanita de notificaciones. Muy bien, hemos aplicado exactamente el mismo concepto que hicimos en este ejercicio, lo único que hemos juntado la acuarela. Lo que voy a hacer ahora es quitar el exceso de humedad. ¿Ves aquí que se han formado como unas gotitas? Voy a poner mi pincel seco, voy a apoyarlo un poco y lo voy a secar en un papel. Voy a hacer esto en todas las zonas que sea necesario, pero sin pasar por encima, simplemente absorbiendo la humedad de las esquinas. De esta manera me quedará un degradado más uniforme y más limpio. A mí personalmente no me molestan las texturas, de hecho me gustan, pero este es un recurso para alguien que le gusten los colores más lisos que puede utilizar. Vamos a dejar secar este ejercicio y mientras tanto vamos a hacer este otro en el que vamos a pasar de un color al otro.
Y aquí vamos a intentar pasar del amarillo a este rojo. Simplemente voy a coger el amarillo que ya tengo preparado y lo voy a aplicar. Haciendo exactamente lo mismo que hicimos antes. Siguiendo la gota. Tengo aquí la gota. Voy a enjuagar mi pincel para quitar el color. Voy a coger un poquito del color al que quiero llegar. Lo voy a mezclar con mi amarillo. Ves que se ha formado un naranja. Y desde la gota, desde aquí, estiro la acuarela. Desde esta gota. Y la voy estirando. Fíjate de nuevo que no vuelvo atrás. Simplemente estiro esta gota para pintar. Hago lo mismo. Enjuago mi pincel. Lo seco, cojo un poquito de acuarela, lo vuelvo a mezclar con mi amarillo, desde la gota vuelvo a estirar la acuarela y no vuelvo hacia atrás. Limpio mi pincel, seco un poco, cojo acuarela, lo mezclo con mi amarillo, retiro un poquito el exceso y desde aquí otra vez. Y así hasta el final, hasta conseguir que mi amarillo se haya convertido, ahora ya es naranja, que se haya convertido completamente en un rojo. Voy a seguir hasta el final. Muy bien, una vez que he finalizado exactamente igual que antes, lo que voy a hacer es quitar este exceso de humedad. Voy a coger mi pincel seco, lo voy a poner aquí en los bordes y lo voy a apoyar sobre el papel. Y voy a seguir repitiendo esta operación muy suavemente. Ahora tenemos dos fondos de color sobre los que podemos trabajar. En uno hemos aplicado más agua y más pigmento para conseguir este degradado y en este caso lo que hemos hecho es cambiar los colores. Sobre estos fondos podemos hacer cosas muy chulas. Yo te voy a hacer ahora una propuesta en otros fondos que ya he trabajado antes y que están secos. Antes de trabajar encima de estos fondos, lo que tendrías que hacer es dejarlos secar muy bien. Bueno, vamos a hacer nuestro marcapáginas y para eso vamos a utilizar un boli de tinta blanca, aunque también podéis utilizar el pincel. Vamos a hacer unos arquitos de diferentes alturas. Empiezo por aquí, hago un arquito y ahora hago otro al lado, pero más corto. Otro más largo y así voy a ir rellenando hasta el final. No es necesario que los arcos sigan ningún patrón en particular, simplemente que vayamos haciéndolo cada uno diferente del otro, que no queden todos a la misma altura. Ahora vamos a acabar de ponerle unos detalles para convertirlos en cactus. Vamos a empezar por aquí haciendo pequeñas V's y luego vamos a hacer este mismo patrón pero un poco alejado, que no esté justamente al lado. Y vamos a ir rellenando todos nuestros cactus con diferentes motivos. Y ahora voy a hacer otra figura que voy a hacer líneas. Ahora voy a hacer simplemente puntitos. Finalmente voy a hacer unas líneas en zigzag en los sitios que todavía no he pintado nada. Y así de chulo nos ha quedado el marcapáginas de hoy, en el que hemos aplicado la técnica del húmedo sobre seco en el papel y haciendo degradados de color. También puedes hacer otros motivos, los que tú quieras. Yo, por ejemplo, aquí he hecho unos motivos que parecen unas fresitas, que también son muy divertidas de hacer. Y la verdad, esto de hacer estas figuras repetitivas resulta muy relajante. Así que te recomiendo que lo pruebes, porque los resultados son muy chulos y sin embargo, realizar el ejercicio es bastante sencillo. Si te ha gustado el vídeo no te olvides suscribirte al canal y si finalmente te animas a pintar estos marcapáginas conmigo, aquí abajo te voy a dejar mi Instagram para que puedas etiquetarme y así yo le puedo echar un vistazo a tus marcapáginas. Muchas gracias por haberte quedado conmigo hasta el final de este tutorial. Ya sabes, si te ha gustado puedes darle un like y puedes suscribirte también al canal si quieres seguir aprendiendo sobre las acuarelas.
Nos vemos en el siguiente vídeo donde vamos a aprender a pintar otro marcapáginas utilizando la técnica del húmedo sobre húmedo con las acuarelas y el proyecto que haremos es muy chulo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!